Servicios informativos. Hoy tenemos como invitado a José Luis Martín Ovejero, profesor y máster en comunicación no verbal, abogado, detección de la mentira y oratoria y autor del libro Tú habla que yo te leo. Buenos días, gracias por haber aceptado esta entrevista, José Luis, para nuestros oyentes de informativos de Radio Morata. Hola, muy buenos días, es un placer estar contigo y con toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias. En honor a la verdad, he tenido que pedirle a Fernando Villalaín que me echara un cable y me recomendara. Así es que, otra vez, gracias a los dos. Pues nada, gracias también a Fernando, que siempre es un placer saber de él y hablar con él. Pues sí, porque Fernando te aprecia, porque fuiste su profesor y yo encantada porque me ha facilitado esta entrevista. Sí, es un gran alumno y un gran amigo. Muy bien, pues ¿qué tal en la firma de ejemplares? Tú habla que yo te leo en la Feria del Libro, que has estado hace unos días, la semana pasada. Sí, he estado este sábado de 12 a 2 en la editorial nuestra, en Aguilar, y la verdad es que he estado muy bien, no he parado de firmar, con lo cual he estado muy contento. Hay que tener en cuenta además que es mi primer libro, con lo que también era mi primera firma, así que estaba, vamos, como un niño con zapatos nuevos, que se suele decir. No sabía al final cuánta gente iba a pasar por allí y la verdad es que estuvo muy bien, mucho mejor de lo que yo esperaba. No paré de firmar. Sí, es que es curioso el libro. Ya me has regalado un libro que te doy las gracias porque no me lo voy a perder. Ya había visto así un poco por encima de lo que trata y es curiosísimo. Muy bien, pues los gestos del cuerpo y la manera de hablar pueden revelar lo que sentimos. Sí, si algo es la comunicación no verbal, es el lenguaje de nuestras emociones. Es decir, si yo dejé la toga de abogado por algo, es porque me di cuenta que sabiendo interpretar el rostro, los gestos, la mirada, el nivel corporal en general de las personas, podemos sacar muy acertadas conclusiones de lo que la persona que tenemos delante puede estar sintiendo. Y justamente eso es lo que hago. Es decir, lo más práctico del mundo de la comunicación no verbal me lo llevo al libro, pues para que las personas puedan leer, como me gusta a mí decir, a quienes puedan tener delante. Podemos decir que son claves generales. Generales y especiales, es decir, nos van a hablar desde cómo se encuentra una persona a nivel general hasta incluso las emociones más concretas que puedan sentir. Hay 7 emociones básicas de todos los seres humanos: la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco, el desprecio y el miedo, que las expresamos todos de la misma manera. Entonces esto es fundamental, porque tanto cuando estamos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia, hasta con desconocidos, podemos estar sabiendo lo que la otra persona puede estar sintiendo mientras habla con nosotros. Por eso es tan importante tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida social a nivel general. ¿Y eso es fácil de aprenderlo? Si queremos alguno aprenderlo, ¿es fácil? Es fácil de aprender, pero como todo en la vida, requiere su práctica también, y no sacar nunca conclusiones precipitadas, que son muy peligrosas las conclusiones precipitadas. Pero al final, digamos que es como una especie de lenguaje universal. Si conocemos los parámetros del rostro, los parámetros de nuestros gestos, podemos empezar a sacar deducciones válidas. ¿Qué hay que hacer? Primero saber el contenido teórico, como es lógico, y luego llevarlo día a día a la práctica. Es lo que yo digo, poner el cerebro en modo cazador, que me gusta decir a mí siempre. Es decir, para que cace las conductas, cace las emociones de la persona que tenemos delante. Por poner un ejemplo, para alguno de nuestros oyentes serás conocido. Es que estamos en la calle y se nos vuelan las cosas. Para alguno de los oyentes serás conocido por tus intervenciones en televisión. Cuando te piden que analices el lenguaje de los políticos, sí. ¿Cómo haces eso? Bueno, pues lógicamente con la práctica va resultando cada vez más fácil. De hecho, con nuestros líderes políticos, con todos nuestros líderes políticos, me resulta bastante sencillo porque los conozco muy bien. Llevo cerca de 5 años analizándoles, con lo cual conozco cada gesto, conozco cada expresión facial, conozco cada comportamiento que tienen cuando están con sus compañeros de filas o cuando están con sus adversarios, cuando están en campaña o cuando salen por la noche electoral a hablar de los resultados que han obtenido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar en la persona? Pues principalmente lo que están contando
y si es coherente con lo que su cuerpo nos dice, con lo que su rostro nos cuenta también. Pueden salir diciendo que están muy contentos con un resultado electoral, pero yo ver en el rostro tristeza. Es decir, las emociones no las podemos disimular. Tampoco las podemos controlar, que es algo que es una pregunta muy habitual, que me hacen siempre, si podemos controlar o adiestrarnos para controlar nuestras emociones. No se puede. Por mucho que queramos no parecer tristes o alegres o enfadados, nuestro cerebro más automático lo va a decir siempre. Solo hay que saber dónde mirar y cuándo mirar. Tenemos en torno a un cuarto de segundo exclusivamente para poder detectar la expresión facial en la otra persona cuando nos lo quiere ocultar. Hay que estar muy atentos, es verdad, pero también es cierto, no nos va a poder engañar. Ya. En este sentido, sabes más que nadie en el comportamiento y forma de ser de las personas. ¿Y a los políticos qué dicen de ello? ¿Qué les parece? Los políticos, contra lo que mucha gente piensa, a nivel de conducta no verbal, a nivel de análisis del comportamiento y de poder controlar su comunicación no verbal, están bastante poquito adiestrados, por decirlo de alguna forma. Es decir, tienen una formación más potente a nivel de oratoria, el arte de hablar en público, pero lo que es el control de sus gestos, el poder descubrir las emociones en quien tienen delante durante un debate, que eso siempre digo que es oro, porque puedes hallar las debilidades y las fortalezas para saber por dónde tienen que ir tus preguntas. Sobre eso hay muy poquita formación, muy poquita, y además la poca que tienen en muchos casos son tópicos que se han demostrado científicamente que no son correctos, algunos de ellos. Ya, para un experto en esta materia, ¿puede ser una ventaja saber tanto de la gente o todo lo contrario? Saber más, saber comunicarnos mejor, yo considero que siempre es una ventaja. Había un gran sabio, luego si me acuerdo os digo cómo se llama, que es que se me ha ido de la cabeza, que nos decía que se puede perdonar que un niño pueda temer la oscuridad, pero lo que no se puede perdonar es que un adulto pueda temer la luz. Bueno, Platón lo decía. Efectivamente, yo soy de esa misma opinión. No debemos temer saber más y comunicar mejor mucho menos. Cuanto mejor comuniquemos, más vamos a poder saber entender a los demás y las decisiones que tomemos seguramente sean más acertadas. Posiblemente con tu libro, que ahora vamos a hablar de tu libro, es de cabecera, con el título, como hemos dicho, Tú habla, que yo te leo. ¿Qué es la comunicación no verbal, lo que trata el libro? Claro, justamente el libro lo que responde es a 120 preguntas que habitualmente me hacen los amigos, la familia, en entrevistas como esta, por ejemplo. Yo en su día, cuando pensé en escribir el libro, no sabía muy bien, digamos, el diseño que darle, hasta que se me ocurrió la idea y dije, joder, si es que es muy fácil. Constantemente, como es un tema que es muy dado a la curiosidad, me están siempre haciendo preguntas sobre este tema. Pues lo único que voy a hacer es dividirlo en 9 capítulos, el rostro, los gestos, el cuerpo, las distancias, así, 9 capítulos, y las preguntas más habituales, y además que son siempre, lógicamente, las más prácticas, me las voy a llevar al libro. Además, le vamos a aportar, que ahí la editorial Aguilar se ha aportado fenomenal, le vamos a unir fotografías de actualidad de los análisis que yo he ido haciendo, con lo cual es muy práctico, y además ha habido una excepcional ilustradora que también ha estado haciendo ilustraciones, bueno, pues para que todo lo que vayamos leyendo lo vayamos viendo a su vez, y así lo sepamos identificar en la persona que tenemos enfrente. Efectivamente, según lo que yo he podido leer al respecto, es un libro que ayuda a comunicar mejor a quienes te rodean, como tú dices. Siempre, a comunicar muchísimo mejor. Digamos que tiene una doble finalidad. Por un lado, saber leer a la persona que tienes delante y saber comprenderla mejor, pero al saber interpretar mejor la comunicación del otro, adquieres, digamos, un conocimiento mucho más exacto y más preciso de tu propia comunicación. Es decir, vas a ser mucho más consciente de lo mucho que estás comunicando sin necesidad de abrir la boca, sin una sola palabra. Con lo cual, es muy posible que ante un error comunicativo lo puedes rectificar inmediatamente o incluso no llegar a cometerlo. Esas son las dos finalidades del libro, hacia el otro y hacia uno mismo. Ya, es que me parece tan interesante que vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Es posible aprender lo que son las auténticas emociones e intenciones de la gente? Las emociones de las personas se pueden aprender radicalmente, sí. Primero, hay que saber decodificar el lenguaje del rostro y luego el lenguaje de todo el cuerpo. Son unos claves, son unos códigos que tenemos todos. Ha sido pura supervivencia del ser humano. La comunicación no verbal nos ha acompañado, digamos, durante millones de años. Desde hace 2.400.000 años, desde el Homo habilis hasta hace unos 200.000 con el Homo sapiens, son más de 2 millones de años que nos hemos
tirado, por decirlo de alguna manera, hablando sin una sola palabra. Hemos necesitado reconocer en el otro cuándo se sentía triste, cuándo estaba contento, cuándo venía con un ánimo hostil o venía en son de paz. El saber reconocer esas emociones nos ha permitido sobrevivir. Somos herederos de todos los que se comunicaban no verbalmente sin una sola palabra. ¿Se puede? Sí, sin lugar a dudas se puede. Primero hay que tener el contenido teórico, digamos que interiorizarlo y después, minuto a minuto, día a día, practicarlo. Es muy fácil y lo más bonito, como yo siempre digo en mis cursos, cambiarás sin que nadie note que has cambiado, porque todos te van a ver igual, pero tú vas a saber mucho mejor el comportamiento de los demás. Y se puede detectar la mentira, por supuesto, también. En cuanto a la detección de la mentira, se pueden detectar muchísimas pautas de que la persona no confía en lo que está contando. Pero no es cierto, así digo, radicalmente no es cierto que exista ningún sistema ni ninguna máquina que nos pueda asegurar al 100% que una persona miente. Al 100% no. Pero lo que sí podemos es encontrar muchos parámetros de que la persona no confía, no tiene seguridad en lo que nos cuenta. Cuantos más parámetros detectemos en la otra persona, más cuidadito debemos de tener, como es lógico. Si estamos a punto de firmar un contrato importante y vemos muchos parámetros, estos son casos reales que han ocurrido con alumnos míos. Evidentemente hay que tomar un tiempo para a lo mejor investigar ¿qué ocurre con esa persona que me está dando tantos indicadores de engaño? ¿Qué ocurre? ¿Simplemente está nervioso? ¿O a lo mejor realmente me está contando algo que no es cierto? En el caso concreto que te comento, que lógicamente no voy a decir nombres, era mentira. Era un intento de estafa que no se llegó a producir. Te iba a preguntar que qué tipo de huellas puede dejar aquel que miente. Dejamos dos tipos de huellas. A nivel general, es como si las llamáramos dos tipos de familias. Por un lado, dejamos huellas por el comportamiento y dejamos huellas por el lenguaje. Contra lo que mucha gente piensa, la comunicación no verbal también detectamos y estudiamos mucho lo que es el lenguaje de las personas. No solo nos fijamos en el rostro y en las manos y en el cuerpo y en las distancias, también escuchamos a los demás. Somos un tremendo puzzle de comunicación. Entonces, por ejemplo, por poner algún ejemplo, en cuanto al lenguaje, bueno, pues las personas que mienten o que no están seguras de lo que dicen, si les empezamos a preguntar y a sacarles de su zona de confort, que traen preparada de casa esa mentira, es muy fácil que los tiempos verbales les acaben delatando. Si traen de casa una historia que se supone que les pasó la semana pasada, los tiempos verbales deberían ser en pasado. Ahora bien, si les ponemos las cosas complicadas con preguntas que no se esperan, si es verdad y están acudiendo al recuerdo, todos los tiempos verbales serán pasados. Pero si empiezas a construir la historia en este momento porque no es cierto y la tienes que estar creando un castillo de la mentira en ese instante, vamos a ver cómo se mezclan tiempos verbales pasados con presentes. Digamos que los verbos siguen a la acción, y si la acción la construyes en este momento y no la recuerdas, los tiempos te delatan, los tiempos verbales, y te salen en presente. Por poner un ejemplo, en cuanto al comportamiento, pues también tenemos algunos detalles, como es que las personas que mienten o que no están seguras de lo que cuentan, dejan de gesticular. Es lo que llamamos el efecto estatua. Las personas que habitualmente gestualizamos mucho con nuestras manos y ante unas preguntas determinadas dejamos de hacerlo, lo normal, y todo esto con mucho cuidado, es decir, hay que tener mucha práctica, hay que tener muchos indicadores para pensar que alguien nos puede estar engañando, lo normal es que la persona, su cerebro a nivel cognitivo está haciendo un sobreesfuerzo, y el sobreesfuerzo a nivel mental lo primero que provoca es que nos congelemos a nivel gestual. Por lo tanto, una persona que deja de moverse cuando contesta unas preguntas y no está contestando en otro idioma, evidentemente, cuidado. Vamos a ponerlo en cuarentena, simplemente. Esto es para estar continuamente pensando, ¿no? Una vez que ya se termine la entrevista y lees el libro, te hace pensar y dices, bueno, es cierto todo eso, claro. Sí, es cierto. Sí. Lo que pasa es que nunca se nos ocurre como no tengamos una persona que nos lo explique de esta manera. Claro, por eso conviene, lo primero, ponerse en buenas manos, ¿eh? Eso es lo primero. Que también he visto por ahí algunas indicaciones que no son verdad. Es decir, yo siempre digo que se huya de entender la comunicación no verbal como si fueran ecuaciones matemáticas. Eso a mí me dicen algunas amigas, oye, que yo he escuchado eso de que si te tocas la nariz es que mientes. ¡Hala! Así, por las buenas. Como si fuera 2 más 2 igual a 4. Eso son bobadas, así de claro. Te puedo picar la nariz y ya está.
Ahora bien, el hecho de estar mintiendo te provoca que haya unas emociones que, digamos, se incrementen, como puede ser el miedo o la culpa. Y nuestro cerebro intenta calmarse a través del contacto físico. Y eso sí que puede provocar, pues, que nos toquemos más la nariz, como nos toquemos más la ropa, como nos toquemos más la zona de la barba. El otro día, una alumna mía decía que ella se tocaba muchísimo más para calmarse lo que es el lóbulo de la oreja. Vamos a ver, eso puede ser simplemente que está nerviosa, que está incómoda o que está mintiendo, pero tenemos muchas posibilidades. Lo que nunca podemos ir es a pensar que porque una persona hace algo significa X. Cuidado con eso. Yeah. Cada caso es un mundo. Y con todos los parámetros que estudiamos lógicamente en este libro, pues lo que sí nos va a dar es muchos puntos para realmente llegar a las conclusiones más acertadas. Pero no son matemáticas, eso es importante. ¿Y crees que engancha la comunicación no verbal? Lo primero que digo a mis alumnos siempre es: yo aviso, esto es adictivo. Sí, porque... Es muy adictivo. En el momento en que empiezas a descubrir lo que las personas que tienes delante a veces hasta te adelantas a sus propias palabras, dices, bueno, esto es espectacular. Porque además de bonito es muy divertido. Resulta muy divertido adelantarte a lo que quienes tienes enfrente puedan estar pensando y te vayan a contar o vayan a hacer. Con lo cual, cuanto más empiezas a descubrir al otro, más quieres descubrir. Por lo tanto, esto quieres que vaya cada vez a más. Es una adicción, pero es una adicción buena. Porque es una adicción en comunicación. Y cuanto mejor comunicamos, bueno, pues mejor decidimos. Claro, y ya a partir de ahí lo pondríamos en práctica siempre que se domine un poco. Sí, pero en todo momento. Mi mujer, que es la que más me sufre, por decirlo de alguna manera, vamos, te podría decir 1000 ejemplos de estar con amigos en un restaurante, que nos den los postres y decirles yo qué postre es el preferido del camarero o qué postre no pedir por algunas microexpresiones faciales del camarero y a lo mejor no se encuentra en muy buen estado. Eso ya se no va más. Sí, hablamos sin quererlo a través de nuestro rostro. Bueno. O pasar por el supermercado y que una persona coja un determinado alimento y le pueda haber una microexpresión de asco y yo le digo a mi mujer, bueno, se ve que esto no le gusta. Me pasó hace poco con carne picada en una cajera, dije, a lo mejor es vegetariana, y coger la carne picada no le debió de gustar lo más mínimo. Son ejemplos simplemente anecdóticos de ver hasta qué punto esto es válido. Vale para todo, estamos constantemente comunicando, es imposible no comunicar. Qué curioso. José Luis, como esta entrevista ha sido grabada unos días antes, he tenido la ocasión de conocerte personalmente, de lo cual me alegro. Igualmente. ¿Y qué dirías de mi persona? ¿Se puede hacer un análisis no verbal in situ? Necesitaría verte más tiempo. Un detalle importante para hacer cualquier análisis, por ejemplo, lo que me habías preguntado antes con los políticos, cuando yo tengo que analizar a un personaje público por primera vez, la gente no lo sabe, pero yo muchas veces estoy horas y horas y horas estudiando a esa persona, vamos, en bodas, bautizos y comuniones, es decir, en todo tipo de acto público para saber cómo comunica. No solo para saber cómo comunica, sino para detectar cuándo cambia su comunicación, cuándo rompe los patrones comunicativos, porque esa rotura de patrones es lo que me va a indicar que algo distinto está pasando por su mente. Mientras que no me los rompa, estará cómoda la persona, estará a gusto y estará relajada, pero cuando me los rompa es cuando tendremos que dar un paso más y preguntarnos el por qué. Es decir, que esto tampoco es así de automático. Tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que conocer a las personas para sacar siempre las mejores conclusiones. José Luis, además de tus intervenciones en televisión, ¿qué es lo que haces? ¿Das cursos o qué es? Cuéntanos. Sí, pues además de colaborar con los medios y de divulgar este mundo tan bonito a todos los que lo quieran ver, me dedico a dar cursos especializados en comunicación no verbal, en detección de la mentira, y luego tengo otro específico que se llama claves para comunicar y convencer, que son, digamos, técnicas psicológicas pues para comunicar mejor y también para incrementar nuestro poder de persuasión, es decir, también para ello. Luego participo mucho en conferencias, en congresos nacionales o internacionales que me invitan. Como es una actividad que, digamos, que tiene como muchísimas salidas, dado que es pura comunicación, he estado en congresos de medicina, de criminología, de criminalística, de mediación. Ahora voy una de seguridad aérea. Es decir, si es que ¿quién no comunica y dónde no se comunica? Bueno, pues no nos queda nada más que dar también una recomendación a nuestros oyentes o un consejo, no sé, lo que quieras tú. Bueno, pues yo lo que les aconsejaría, me va a quedar muy feo que les diga leerse mi libro. Eso ya lo he dicho yo, eso sí se lo digo yo. Pero lo cierto es ponerse en buenas manos y sobre todo el consejo que yo les daría es nunca conformarse con lo que ya se tiene. Comunicar mucho más, comunicar mucho mejor y entendernos mejor con las demás personas, que yo creo que eso siempre nos lleva a un futuro mejor para todos.
Muy bien, pues vamos a recomendar el libro a nuestros oyentes, que lo pueden adquirir, el libro se llama Tú habla que yo te leo, se titula así, pero en cualquier librería, ¿no? Sí, si en la librería más cercana al domicilio no lo tuvieran, yo le aconsejo que la pidan. Lo pidan a Aguilar, que se lo van a mandar inmediatamente. Lo tienen en las librerías online y en los grandes centros comerciales está en todos también, ¿eh? Por lo tanto, lo tienen ahí al alcance de su mano, comunicar mejor. José Luis, igual te vemos algún día en televisión analizando algún político, ahí sí que me voy a dar cuenta yo. Estoy bastante ahí. Rara es la semana que no estoy en algún medio, mañana mismo estoy en Telemadrid, por la tarde estaré también en algún otro medio, con lo cual sí, es fácil que si ponen la tele en algún momento coincidan conmigo y espero que lo disfruten. Así está bien que te conozcan. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Hemos hablado con José Luis Martín Ovejero, profesor en lenguaje no verbal. Así es que ha sido un placer y te esperamos por Morata porque algún día irás por ahí, ¿no? Hombre, estoy deseando conocer vuestro pueblo porque estoy seguro que es encantador. Si tiene personas como tú, se multiplican. Un placer siempre. Muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo.